Lo segundo que vamos a hacer es inmediatamente vamos a averiguar un poco de la historia de cada uno de estos pueblos indígenas o naciones originarias. En tercer lugar, vamos a averiguar cuál es su estructura orgánica, es decir, cómo es que ellos se organizan para la administración de cada organización. Cuarto, vamos a averiguar cuál es su sistema jurídico de infracciones, sanciones y castigos que se emplean en cada una de nuestras naciones originarias o pueblos indígenas. Bien, ya está con nosotros. Eso, bueno, lo vamos a coordinar a través de nuestro auxiliar de la materia, Jorge Aliaga, y aleatoriamente también hemos elegido a uno de los compañeros de ustedes, que es el compañero Pinto, ¿no? Que nos va a apoyar en esta tarea. De manera tal que le voy a pedir a Héctor Pinto y a nuestro auxiliar de la materia que puedan ya casi al final de nuestra clase, cuando tengamos luego de la exposición de nuestros dos invitados, poder organizar a cada uno de nuestros grupos. Sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a una persona muy especial. Es vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de la PAPS, CEPILAP. Él es el señor Lino Ilimuri Pana, nacido en el pueblo indígena San José de Uchupiamonas. Él es técnico superior en turismo profesional. Ha sido presidente del directorio del emprendimiento comunitario turístico denominado Chalalán, albergue ecológico, y actualmente ostenta la autoridad, la segunda autoridad máxima de los pueblos indígenas en el departamento de La Paz. Quiero darle la bienvenida, por favor. Un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, querido hermano Lino Ilimuri. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado Fernando. Un gusto saludarlo desde el norte del departamento de La Paz, ¿no? De la parte amazónica de nuestro hermoso departamento de La Paz. Muchísimas gracias, querido hermano Lino Ilimuri. Nos alegra muchísimo conocer que usted nos está escuchando, nos está viendo, está siguiendo esta señal. Y esta clase, quiero comentarle una vez más, que se trata de estudiantes que componen la materia de historia de los pueblos originarios de Bolivia y el derecho de los pueblos originarios de Bolivia. Y para ello queremos invitar a que usted nos pueda contar un poco desde su experiencia, no solamente como componente de una nación originaria, que es parte del Departamento de La Paz, de nuestras naciones originarias reconocidas por la Constitución Política del Estado. Quisiéramos escuchar sus impresiones, su experiencia respecto de cómo ha sido la vivencia en todos estos años, no solamente le decía como componente de una nación indígena, sino también como dirigente de su propia organización, que nos comente un poquito cómo está estructurada su organización, cómo es que se han asentado históricamente, cuáles son los rasgos más importantes de este pueblo indígena y adicionalmente nos pueda comentar su experiencia como dirigente a nivel de todo el departamento, su interacción con todos los otros pueblos indígenas de naciones de tierras bajas. Muchísimas gracias y adelante, el micrófono es todo suyo, la palestra toda suya, bienvenido. Son una vez más cerca de un centenar de estudiantes, todos ellos vienen de distintas regiones del país. Tenemos hermanos que son de Pacajaques, de la nación Pacajaques, algunos son del sur, tenemos algunos hermanos de Chuquisaca, del norte de Potosí, en fin, varios hermanos que componen esta materia. Don Lino Ilimuri, adelante, por favor. Bueno, gracias, estimado licenciado Fernando. Yo actualmente estoy como vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, una organización representativa del Departamento de los Pueblos Indígenas de la parte amazónica del departamento
La Paz, ¿no? De los pueblos indígenas de tierras bajas. Bueno, gracias por la invitación, estimado licenciado, y a todos los compañeros quienes están presentes para escuchar esta experiencia mía. También compartirles, ¿no? De que nosotros estamos en el Departamento de La Paz en más de 4 provincias, estamos en 6 municipios del Departamento de La Paz. También estamos en 2 departamentos del Beni por continuidad territorial de nuestros hermanos chimanes mocetenes. Bueno, yo prácticamente vengo desde las bases. Mi pueblo se llama San José de Uchupiamona, es un pueblo que está ubicado en el corazón del Parque Nacional Madidi. Somos uno de los pueblos más antiguos que existe acá en la provincia de Beliturralde. Nosotros como nación Uchupiamona no estamos reconocidos dentro de la Constitución Política del Estado, pero sin embargo nosotros hemos sido descubiertos por los colonizadores españoles en el año 1616. Y desde ahí nosotros contamos la existencia de este pueblo milenario. Llevamos más de 400 años viviendo dentro de la Amazonía boliviana. En los años 90, el pueblo Chupiamona ha llevado un hito histórico dentro de la vida de la comunidad. Hemos creado un emprendimiento ecoturístico, considerándonos así una de las comunidades pioneras en temas de ecoturismo comunitario en Bolivia. Hemos creado el ecoalbergue turístico Chalalán, que es una de las empresas más importantes en temas de ecoturismo, ¿no? En la parte amazónica. Nosotros venimos de ahí. Yo desde muy joven he estado siempre formando parte de las estructuras orgánicas de mi comunidad, formando parte del corregimiento territorial, que es la máxima instancia del territorio acá, el corregidor. Luego viene el cacique, que es la máxima autoridad también en tema de justicia indígena, ¿no? Entonces, hemos ido trabajando en la reconstitución de nuestra propia historia como comunidades, como pueblos indígenas, y venimos de ahí, ¿no? Y posteriormente ya formo parte ahora de la dirección departamental de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz es una organización que ha sido creada en el año 1997 por 4 pueblos indígenas, ¿no? Que son los hermanos Lecos, los hermanos Mocetenes, los hermanos Tacanas y los hermanos Chimanes, ¿no? La organización CEPILAP es una instancia de representación que, como les comentaba, nació en el año 1997 con 4 pueblos, pero actualmente la Central de Pueblos Indígenas de La Paz aglutina a 10 territorios indígenas. Entre ellos están nuestros hermanos Araona, están nuestros hermanos Chimanes, están nuestros hermanos Mocetenes, están los Lecos, los Eseja, también están nuestros hermanos Uchupiamona, que yo vengo de la nación Uchupiamona. Están los hermanos Tacanas, ¿no? Entonces, componemos, esos pueblos indígenas somos los que componemos la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. Entonces, nosotros como ente representativo de estos pueblos, lo que hemos hecho desde los años 90, nuestros dirigentes han empezado a reconstituir nuestros derechos, ¿no? A la reivindicación de nuestros derechos como pueblos indígenas y empezar con el tema del reconocimiento de nuestros territorios ancestrales indígenas, ¿no? En el proceso de saneamiento territorial. Actualmente nosotros contamos con 10 TCO, cada pueblo indígena con su territorio,
pero tenemos también todavía demandas históricas en el tema de derechos territoriales que el Estado mismo no ha reconocido. Por lo tanto, nosotros como dirigentes seguimos en pie de lucha para poder consolidar nuestros territorios indígenas ancestrales, ¿no? Entonces, la CEPILAB es una instancia que lucha, es una instancia de representación ante cualquier violación de derechos hacia nuestros pueblos indígenas, ¿no? Buscamos las mejoras para nuestras comunidades, en llevar gestión hacia las comunidades, ¿no? Para poder garantizar la salud, para poder garantizar la educación en nuestras comunidades, servicios básicos en nuestras comunidades, coordinando con las distintas instancias de gobierno y con organizaciones no gubernamentales, quienes actualmente todavía se encuentran en el país apoyando algunas necesidades que tienen nuestros pueblos indígenas. Entonces, nosotros desde la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, ese es el trabajo que venimos realizando, participando también en diferentes foros, en diferentes eventos internacionales, nacionales, mostrando las diferentes luchas que hemos tenido nosotros como pueblos indígenas. Créanme, los compañeros solamente quienes vienen de territorios indígenas de tierras altas saben que el Estado boliviano nunca nos ha regalado ningún derecho, nos ha dado por criterio propio, ¿no? Todos los derechos que han sido conseguidos en esta nueva constitución han sido a base de marchas, de protestas, de reivindicaciones, ¿no? Y nuestros derechos han sido reconocidos de esa manera. Por lo tanto, creo que todos los pueblos indígenas siempre hemos estado exigiendo al Estado el reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros estamos trabajando desde la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. Nosotros actualmente somos 5 directivos dentro de la organización. El presidente es el hermano Gonzalo Oliver Terrazas del pueblo indígena Tacana, y mi persona como vicepresidente del pueblo indígena Uchupiamonas. Está nuestro hermano Juan Carlos Gómez del pueblo Leco de Larecaja, ¿no? Tenemos a nuestro hermano Freddy Quispe del pueblo Leco de Apolo, y nuestra compañera de género, ¿no? De género y generación, que es también del pueblo Tacana, ¿no? De la población de Ixiamas. Entonces nosotros conformamos 5 directivos, quienes estamos llevando a la tarea para poder trabajar por nuestros pueblos por una gestión de 4 años. Recientemente nosotros el 10 de mayo de este año hemos decidido nosotros iniciar una marcha indígena exigiendo al gobierno el tema de la titulación inmediata de nuestros territorios pendientes, el tema del avasallamiento minero hacia nuestros territorios indígenas, la contaminación de nuestros ríos, el respeto de nuestras áreas protegidas, ¿no? Exigiéndole al Estado, pero el Estado ha respondido oportunamente a poder sentarnos a mesas de diálogo antes de que nosotros podamos levantarnos como pueblos indígenas de la Amazonía del norte paceño, exigiendo estos derechos, ¿no? Sabemos que hemos tenido un gobierno que durante 14 años se ha manejado como bandera el tema de los pueblos indígenas, pero por lo tanto en el sector de tierras bajas y tal vez en el sector también de nuestros hermanos de tierras altas no ha llegado todavía, digamos, presencia del Estado. Por lo tanto, hemos exigido de que se pueda trabajar ahora con esa verdadera vocación de llegar hacia los pueblos más humildes, hacia los pueblos indígenas más alejados, ¿no? Donde todavía no ha llegado el Estado. Entonces, eso es para comentarle, estimado licenciado Fernando, si tal vez hay otros temas que quisieran saber, estoy yo acá para poder responder sus dudas. Bien, muchísimas gracias. Le decimos a nuestro querido hermano vicepresidente de CEPILAB.
En realidad es la CEPILAB porque es la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, ¿verdad? ¿Cuántos pueblos indígenas componen esta organización en el nivel de La Paz? ¿Y cuántas organizaciones que conoce usted, porque el CEPILAB está afiliado a la CIDOB, a la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia, cuántas naciones indígenas tenemos afiliadas a nivel nacional y a nivel de La Paz? Bueno, comentarle, estimado licenciado, la CEPILAB es una regional de la Confederación Nacional del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, CIDOB. La CIDOB tiene 13 regionales, de las cuales La Paz tiene una, que es la CEPILAB, ¿no? En el Beni tenemos 4 organizaciones indígenas, ¿no? 4 regionales, en Pando tenemos 1, en Santa Cruz tenemos 3, ¿no? 4 también. Y en 3 departamentos están nuestros hermanos guaraníes, que hacen una sola regional, que es la APG, ¿no? La APG es la Asamblea del Pueblo Guaraní, que es otra organización. Ellos están en 3 departamentos, están en Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, ¿no? Entonces, nuestros hermanos de la APG son la tercera población indígena más grande del país, ¿no? Primero está nuestro hermano Aymara, Quechua y Guaraní. La Confederación, o la CIDOB, tiene 13 regionales y representa a 34 pueblos indígenas, ¿no? De tierras bajas. 34. Ustedes saben de que 36 naciones están reconocidas por la Constitución, de las cuales 34 está con la CIDOB, ¿no? Entonces, nuestro ente representativo a nivel nacional es la Confederación Nacional del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, CIDOB, ¿no? A nivel internacional, también estamos organizados 9 países, ¿no? De la parte amazónica, ¿no? A nivel COICA, ¿no? Que es la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Entonces, la COICA tiene su sede en la ciudad de Quito, allá en Ecuador, donde también Bolivia tiene su representante, ¿no? A nivel internacional. Y esta organización es una instancia de representación a nivel internacional, ¿no? Que defiende los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía a nivel Suramérica, ¿no? Entonces, Bolivia forma parte como fundador de la COICA. Entonces, eso es nuestra estructura, ¿no? A nivel internacional, la COICA, a nivel nacional, la CIDOB, y a nivel regional, ¿no? Están las regionales que estaríamos nosotros como CEPILAB, ¿no? Y a nivel de la CEPILAB están las 13 regionales de los otros departamentos, ¿no? Y por abajo de las regionales están ya las organizaciones, o sea, los pueblos indígenas organizados están debajo de las regionales, ¿no? Y cada pueblo organizado tiene también sus comunidades, ¿no? Sus comunidades. Y ahí es donde ya termina la estructura, ¿no? Desde en las comunidades termina la estructura, ¿no? Por eso cuando nosotros somos elegidos para representar a nivel departamental o a nivel nacional, siempre salimos primero desde las comunidades, ¿no? Desde las comunidades hasta nuestras asambleas de pueblo, ¿no? Y vamos escalando hasta poder llegar a una representación a nivel departamental o a nivel nacional. Bien, estimado hermano Lino, a partir de lo que usted nos cuenta, podríamos entender que, por ejemplo, en el caso de la TCO Mocetenes, ¿no? Eh, o el pueblo indígena Mocetén, por ejemplo, está en 2 departamentos, en el departamento del Beni y en el departamento de La Paz. ¿Están ellos afiliados a la regional CEPILAB o a la regional del Beni? O entiendo que también este territorio incluye una porción también del territorio cochabambino, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo Mocetén. Así es, del pueblo Mocetén.
Sí, el pueblo Mosetén es uno de los pueblos indígenas que lastimosamente en los años 80, en los años, en la presidencia, ¿no?, de Víctor Paz Estenssoro, en la época del 52, ustedes saben de que la parte amazónica de Bolivia ha sido eh, como un territorio de colonización, ¿no? Han movido mucha gente para el lado de Alto Beni, para el lado de Rurrenabaque en el Beni, Ixiama, San Buenaventura. Y en esa época nuestros hermanos indígenas mocetenes, ellos tenían sus límites, ¿no? Nosotros entre pueblos indígenas teníamos nuestros límites ancestrales, ¿no? Por ejemplo, el pueblo Mosetén con el pueblo Chimán, ellos limitaban sus ríos, ¿no? Porque si se pasaban también había pelea entre pueblos indígenas, ¿no? Entonces ellos tenían sus dominios territoriales ancestrales. Ellos sabían hasta dónde tenían que ir a cazar, tenían que ir a buscar animales y todas esas cosas. Pero cuando llega la colonización, nuestros hermanos mocetenes son invadidos, ¿no? Por gente que vino del occidente y los han desplazado a nuestros hermanos prácticamente. Y el pueblo mozetén se divide en dos bloques, ¿no? Que es el bloque A y el bloque B. El bloque A está al 100%, está dentro del departamento de La Paz, pero el bloque B está en el departamento de La Paz y en el departamento de Cochabamba y una partecita dentro del departamento del Beni, ¿no? En la provincia Mojos, ¿no? De San Ignacio en Mojos. Entonces, bueno, lo bueno es que, digamos, los territorios indígenas no tenemos frontera, ¿no? Nosotros podemos estar en varios departamentos, en varios municipios, pero el tema de la titularidad de la tierra, el territorio es uno solo, ¿no? Por eso nuestros hermanos mocetenes están dentro del departamento de La Paz, de Cochabamba, en el municipio de Ayopaya, ¿no? San Ignacio de Mojos, Palos Blancos, ¿no? Entonces, es un poco complejo, ¿no? La situación de nuestros hermanos, porque se los ha dividido así, ¿no? Se los ha dado la titularidad de la tierra, pero no respetando su continuidad territorial, ¿no? Ellos, por eso es que hay mucho conflicto, porque son dos bloques al final. Pero bueno, por lo menos ya ellos tienen territorio, que eso es lo importante, pero en la actualidad ellos siguen sufriendo avasallamiento de sus propios territorios, ¿no? Entonces, el caso similar también con nuestros hermanos del Consejo Regional Chimán-Mosetén, ¿no? El Consejo Regional Chimán-Mosetén es una organización que está sobrepuesta sobre la reserva de la biosfera comunitaria y tierra Pilón Lajas, ¿no? Entonces, ellos son de doble estatus, ¿no? Son reserva y al mismo tiempo son territorios indígenas. Pero el territorio de los hermanos del Consejo Regional Chimán-Mosetén, un 60% de su territorio está en el departamento de La Paz, ¿no? Y un 40% está dentro del departamento del Beni. Entonces ellos se han afiliado hacia nuestra organización, son parte de la CEPILAP ellos. Y nosotros cuando hacemos representaciones para poder exigir que se inserte dentro del POA, por ejemplo, algunos recursos de los municipios, tanto de Rurrenabaque y de San Borja, nosotros tenemos que estar presentes ahí, ¿no? Y ahí muchos alcaldes dicen, pero ¿qué tiene que ver aquí la CEPILAB, digamos, no? Porque ya esto es Beni, este es territorio beniano, digamos, ¿no? Y hay mucha gente que no entiende ese principio de territorialidad, de que los pueblos indígenas no tienen frontera, ¿no? Cuando hubo la división política de nuestro país, ahí fue pues donde nos dividieron, ¿no? Los límites ya, otros quedaron en Beni, otros en Pando, o sea, nos han distribuido así, ¿no? Pero nuestros hermanos chimanes mocetenes del Consejo Regional, ellos
pertenecen a nuestra organización, son 27 comunidades que ellos tienen, chimanes, mocetenes. Entonces, estamos trabajando con ellos muy coordinadamente. Los alcaldes también, un poquito cuando iniciamos las primeras reuniones con los alcaldes, como que no pueden entender todavía eso, ¿no? Pero después se van dando cuenta que su instancia de coordinación es la CEPILAP, ¿no? Y su instancia de representación de esos pueblos es la CEPILAP, ¿no? Entonces, vamos como que marcando también nuestro territorio nosotros, incluso en otros departamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros territorios están así demarcados. Querido hermano Lino, solamente un par de preguntas más, si fuera usted tan gentil. No, no se preocupe. La organización de nuestros pueblos indígenas en tierras bajas, a veces, en algunos casos, obedecen a una estructura por capitanías, lo que fueron las capitanías en la época de la colonia. Lógicamente, eso fue una irrupción de la colonización en nuestros pueblos indígenas, ¿no? Pero bueno, heredamos esa forma organizativa de capitanías, pero hay otras formas también de organización, en algunos casos a través de comunidades. En el caso de las capitanías, eso deriva también en el nombre del capitán, ¿no? El capitán grande, que es el máximo dirigente en algún caso de la capitanía o del pueblo indígena. Coméntenos un poquito sobre eso. Y la otra pregunta que quiero ligarla, por favor, y con esta concluir esta hermosa participación y agradeciéndole que haya accedido a esta invitación. ¿Qué significa desde la vivencia? Porque una cosa es lo que uno puede leer en los libros, en un diccionario, en un texto de investigación, pero ¿cómo se siente el concepto del ser indígena para que podamos comprender todos los que estamos participando de este curso? Bueno, a ver, la forma de organización de nuestros 10 territorios indígenas que forman parte de la CEPILAP es compleja, ¿no? Porque cada territorio indígena es distinta a la otra, ¿no? En su forma de vivir, en su cultura, ¿no? En todo. A ver, por ejemplo, el pueblo Araona, por ejemplo, nuestros hermanos Araona, no comentarle así, licenciado, el pueblo Araona está en el municipio de Ixiamas, en la provincia de Beni Turralde. Ellos están sobre el río Manurimi, Manupare, ¿no? Ellos, del pueblo Araona, apenas 5 hermanos hablan el español. 5 hermanos hablan el español. Y tenemos un representante por escaño especial a la Asamblea Departamental, ¿no?, de La Paz, del pueblo Araona. Tienen un representante, ellos como asambleísta, ¿no? Este asambleísta y algunas otras personas son los que más o menos hablan el español, ¿no? Y es bien complicado porque cuando nosotros entramos a hablar con ellos tenemos que hacer que ellos lo traduzcan lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces hay que trabajar muchísimo con este pueblo y en varios aspectos, ¿no? Pero ellos todavía mantienen intacta su cultura y ellos se organizan por capitanía, ¿no? Ahí la máxima autoridad es el capitán grande, ¿no?, del pueblo Araona, ¿no? El capitán grande tiene la representación legal del territorio, ¿no? Y la representación legal en todas las instancias. Lo mismo ocurre con nuestros hermanos Eseja, por ejemplo, ¿no? Los hermanos Eseja que están en el municipio de San Buenaventura. Ellos, su sistema de organización también es el capitán grande, es la máxima autoridad, ¿no? De su territorio, de su comunidad. También nuestros hermanos lecos de Apolo, de la organización CIPLA, que es de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo. Nuestros hermanos lecos también en esa parte se organizan por capitanía, ¿no? Está ahí el capitán grande del pueblo leco. Ustedes saben de que la parte de Apolo está uno de los héroes que ha luchado durante la colonia también, nuestro hermano Santos Pariamo, ¿no? Santos Pariamo, que es uno de los hermanos indígenas que ha luchado, ¿no?, por hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas antes
de la creación de nuestro país, ¿no? Y también nuestro hermano Bruno Racua, ¿no? Un hombre tacana del municipio de Ixiames, ¿no? Entonces, somos que la cultura misma a veces no conoce, no solo nos acordamos de Juana, de Bartolina Sisa, de nuestro Tupac Katari y otras, pero también nuestros hermanos de tierras bajas han puesto el hombro, ¿no? Tenemos ahí a Ignacio Muiva en Beni, ¿no? Santos Pariamo, Bruno Racua, tantos héroes también que han dado su vida por estos territorios. Y Santos Pariamo era un leco, ¿no? Que se ha denominado así capitán, ¿no? Por lo tanto, los hermanos lecos de Apolo se organizan por capitanía, ¿no? Después, nuestros hermanos mocetenes, chimanes y mocetenes, ellos ya se organizan en la actualidad por presidentes y corregidores, ¿no? El presidente del territorio y los corregidores en las comunidades, ¿no? Lo mismo nuestros hermanos Tacana, presidente, la máxima autoridad, y la máxima autoridad de sus comunidades, los corregidores, ¿no? En el pueblo leco, en las capitanías, como le decía, el capitán grande del pueblo leco de Apolo, y sus comunidades están representadas por los caciques, ¿no? Ya no hay corregidor, hay cacique ya en el pueblo leco de Apolo. Cada comunidad, su máxima autoridad es el cacique en sus comunidades. Entonces, en el caso de San José de Chuquiamonas, igual tenemos el presidente del territorio, un presidente, pero la máxima autoridad es el corregidor, ¿no? Quien administra justicia, quien administra orden en la comunidad, ¿no? Entonces, el corregidor y el cacique son las dos autoridades máximas quienes ponen orden, ¿no? Es como una policía, digamos, dentro de nuestro territorio, ¿no? Es como un juez dentro de nuestro territorio. Cuando hay conflictos internos entre nosotros, nosotros no llegamos hasta la policía, ¿no? Porque nuestra máxima instancia para resolver nuestros problemas es el corregimiento, ¿no? Donde por uso y costumbre hacemos nuestra propia justicia, ¿no? Si hay que castigarle a un compañero, ¿qué sanción se le va a dar de acuerdo a la gravedad, digamos, que haya cometido, ¿no? Eso sería, digamos, respondiendo a su primera pregunta. Ahora, en el tema del ser indígena, pues ustedes saben de que antes nadie quería ser indígena, ¿no? Era un insulto el ser indígena, era un insulto incluso hablar nuestro propio idioma, no podíamos hablar el aymara, el quechua o el guaraní, el tacana, el eseja, el mocetén, el chimán, el leco, el araona, ¿no? Teníamos vergüenza o miedo porque desde los patrones, los terratenientes, la gente que ha esclavizado a nuestros padres, siempre han tratado de que nuestro propio idioma muera, ¿no? Nuestras costumbres puedan morir, ¿no? Y así nosotros también poder desaparecer culturalmente, ¿no? Pero muchos hemos nacido con esa fuerza, con ese orgullo de ser indígena, ¿no? Y nosotros ahora, desde esta juventud que encaramos un desafío tan grande de poder llevar adelante la representación de 10 territorios indígenas, de más de 130 comunidades en más de 8 municipios, para nosotros es un reto muy grande y nosotros con orgullo decimos, venimos de tierras bajas, de los pueblos indígenas, ¿no? Y somos indígenas, nos sentimos orgullosos y no lo hacemos solo por protagonismo, ¿no? Porque hoy está de moda el ser indígena, ¿no? Y no porque alguien venga y sienta pena por nosotros, porque antes al indígena siempre se lo veía como que el quien es indígena es el que tienes que mostrar tu carita y demostrar pena hacia la gente, ¿no? Pero hoy no, el indígena tiene que hablar de frente, tiene que decir de dónde viene, conocer sus derechos y hablarle a quien sea de tú a tú, ¿no? Porque ya no hay ese tiempo donde los indígenas siempre como que nos sentíamos nosotros mismos menospreciados. Nosotros mismos nos menospreciábamos antes, ¿no?
Pero hoy por hoy creo que es un orgullo el seguir fortaleciendo nuestras culturas, nuestras vivencias, nuestro idioma, y creo que eso va fortaleciendo mucho más, ¿no? En el poder seguir reconstituyendo nuestras naciones y pueblos indígenas, ¿no? Que hoy se llaman los pueblos, naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Nosotros de verdad que nos sentimos así, donde vamos siempre hablamos de que somos hijos de indígenas, ¿no? Y nos sentimos con ese orgullo, no lo escondemos y como le digo, no lo decimos por protagonismo porque hoy está de moda el indigenismo, ¿no? Sino porque realmente así lo vivimos y de donde venimos siempre nos han inculcado de que tenemos que primero, no olvidarnos de dónde venimos, quiénes somos, no olvidarnos nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres, ¿no? Y creo que eso es lo que nos han inculcado nuestros padres y como jóvenes nosotros ahora nos toca encarar y seguir posicionando, digamos, y visibilizando la vivencia actual de nuestros territorios indígenas, ¿no? Y también visibilizando sus necesidades que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es la tarea, estimado Fernando. Nosotros, el trabajo que venimos realizando, de verdad, espero que haya sido, haya despejado algunas dudas con esta pequeña charla, pero sin embargo, estamos dispuestos, ¿no? Para poder seguir colaborando, seguir compartiendo algunas charlas, algunos debates, porque eso es importante, ¿no? El poder, compartir incluso la misma mentalidad de nuestros hermanos del occidente, ¿no? De las tierras altas, nuestros hermanos de tierras bajas, cómo pensamos nosotros, cómo vivimos nosotros. Y eso es importante. Esta semana, para comentarte, igual hemos estado reunidos nosotros en la ciudad de La Paz con los hermanos Callahuaya, ¿no? De Bautista Saavedra. Hemos estado reunidos con nuestros hermanos afrobolivianos, ¿no? Un poquito compartiendo sus vivencias de nuestros hermanos afrobolivianos y también de nuestros hermanos Callahuaya, ¿no? Y tan diverso nuestro país, tan diverso nuestro país, ¿por qué? Porque nos interesa cómo vive el Callahuaya, porque queremos saber cómo vive el Callahuaya, cómo vive el afro, ¿no? Cómo vivimos nosotros de los pueblos de tierras bajas, ¿no? Pero al final seguimos teniendo esa misma visión como pueblos indígenas, ¿no? Por eso yo digo de que si los pueblos indígenas de verdad se unieran, podríamos cambiar el país, pero de verdad, ¿no? Lastimosamente se han organizado en organizaciones sociales que muchas veces ya no representan ese mismo sentir que vienen desde las bases, digamos, ¿no? Como que en el camino se han ido descarrilando y han ido haciendo sus propios caminos, ¿no? Y modificando el rumbo por la cual han sido creadas nuestras organizaciones. Le agradezco infinitamente, querido hermano Lino, por esta brillante participación el día de hoy. Queremos comprometer su presencia en futuras ocasiones para que nuestros estudiantes puedan también interactuar con usted. Y si usted me lo permite, le voy a ceder la palabra a nuestro estudiante Israel Medrano, que estuvo pidiendo hacer uso de la palabra. Israel, adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Lino eh, Ilimuri. Darle la bienvenida a esta clase, que en la realidad toca y tratamos de ver asuntos del tema jurídico en cuanto a las naciones indígenas originarias campesinas. Quería hacerle, por favor, una consulta, aprovechando su presencia. Como parte de los pueblos indígenas de las tierras bajas del norte paceño, ¿hasta qué grado se considera que llega al alcance de la inclusión indígena de la Constitución Política del Estado del 2009 en beneficio de los reconocimientos plurinacionalistas? Fuera de lo que usted dice, ¿no? Del pachamamismo, ¿cuál es la inclusión real de la jurisprudencia nacional en cuanto a lo que usted percibe dentro de las comunidades de las tierras bajas? Muchas gracias. Gracias, estimado Israel. Bueno, por eso digo, los pueblos indígenas como que
y hemos hecho insertar nuestros derechos dentro de la Constitución, pero también hay normativas que nos limitan, ¿no? Por ejemplo, la ley del deslinde jurisdiccional habla sobre un tema donde nosotros podemos, en tema jurídico, podemos aplicar nuestra justicia, ¿no? Justicia indígena originario campesino. Y también nos habla de una justicia igualitaria, ¿no? Entre nuestra justicia indígena originario y la justicia ordinaria, que estamos al nivel, ¿no? Pero sin embargo, en la práctica y aplicando la misma normativa, no reconoce. Nosotros hace unas 2, 3 semanas atrás hemos aplicado justicia comunitaria, ¿no? Dentro del territorio Leco, por ejemplo, sobre los problemas mineros, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho, vamos a expulsar a una cooperativa que ha estado violentando, avasallando los territorios indígenas, ¿no? Amedrentando a nuestros compañeros indígenas. Por lo tanto, la ley nos ampara para poder expulsarlo mediante nuestra justicia indígena originaria, ¿no? Dentro de nuestra jurisdicción indígena. Entonces, cuando aplicas justicia comunitaria, ¿no? Vos tienes que comunicarle a la policía, tienes que comunicarle a varias instancias, tienes que comunicar tu aplicación, ¿no? Y ellos dicen, no, pero aquí el único que me tiene que dar orden a mí es el juez, ¿no? Entonces, no hay esa aplicabilidad todavía en Bolivia sobre el tema de nuestra justicia real, ¿no? Creo que como que nos han dicho, sí, vas a tener ciertos derechos, el deslinde jurisdiccional nos dice una cosa, ¿no? Pero en el artículo 10, ahí dice, ¿no? Solo no puede aplicarse justicia comunitaria para temas mineros, petroleros y no sé qué, un montón de cosas no mencionan. O sea, ¿cómo? Me dicen, tienes derecho para hacer justicia comunitaria en tu territorio, pero nos limita, ¿no? Nos limita. Entonces, son cosas que realmente nosotros desde nuestra experiencia, incluso estamos en un anteproyecto de ley para la modificación de la ley de jurisdicción, esta ley, ¿no? Que es el deslinde jurisdiccional, ¿no? Porque no nos puede coartar un derecho. O sea, la Constitución dice otra cosa y el deslinde jurisdiccional nos dice otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros seguimos aplicando justicia de acuerdo a nuestros usos y costumbres, ¿no? En nuestros territorios. Entonces, eso, digamos, enmarcado, ¿no? A las mismas normativas que nosotros tenemos. Bien, Víctor Hugo Quispe, otro de nuestros estudiantes. Adelante, por favor, con su consulta. Víctor Hugo Quispe Humérez, adelante, por favor. Bueno, al parecer tenemos algún problemita de sonido, Víctor Hugo. Si puede, por favor, revisar su micrófono. Mientras tanto, mientras revisamos aquello, por favor, Monroy Federico Pinto Alcón, adelante. Monroy Federico Pinto Alcón, adelante, por favor. Gracias, hermano Ilimuri, un gusto saludarlo y un cordial saludo desde el Consejo de Ayllus y Marcas de Cochabamba. Tenía la siguiente duda. ¿Usted considera que los chupiamonas no son reconocidos por la Constitución Política del Estado? Sin embargo, el artículo 5 de la Constitución solo reconoce 36 idiomas, no habla de las naciones. Y también en el artículo 2 establece con claridad que, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, y su dominio ancestral y lo demás, los reconoce a todos, sin necesidad de diferenciar, sino con la condición de que somos precoloniales. ¿Por qué esa percepción de que los chupiamonas no son reconocidos?
Gracias, estimado hermano Monroy. Muy buena pregunta. Mire, nosotros como pueblo Uchupiamona somos una nación ya milenaria, tenemos cultura, tenemos prácticamente todo. Lo que sí hemos perdido es el habla, ¿no? Porque el idioma Uchupiamona ha desaparecido en la época de la colonia, ¿no? Porque los Uchupiamonas eran unas pequeñas tribus que habitaban sobre las riberas del río Tuichi, y los incas, los españoles han traído a los incas, ¿no? Y a los hermanos tacanas y nos han mezclado ahí entre Uchupiamonas, tacanas y quechua. Y nosotros, por ejemplo, hablamos el quechua y hablamos también el tacana, ¿no? Imagínense, en la parte amazónica estamos hablando. Yo hablo quechua, ¿no? Y también te puedo hablar el tacana. Pero el Uchupiamona hemos perdido. Pero tenemos nombres de río, nombres de animales, nombres de lugares en Uchupiamona. Ahora, nosotros obviamente entendemos, ¿no? De la preexistencia, la misma Constitución nos reconoce, pero hay ciertas representaciones en las cuales nosotros no podemos entrar. Por ejemplo, en el tema de las representaciones por escaños especiales, por ejemplo, ¿no? Para las asambleas departamentales, ¿no? Ahí solamente ya las 36 naciones indígenas que están insertadas dentro de la Constitución son las que tienen más derecho, ¿no? Porque ahí se reconoce con nombre y apellido a las naciones, ¿no? Pero a nosotros prácticamente, obviamente, nos podemos acoger a esos artículos de la Constitución, ¿no? Pero no nos describe prácticamente cómo deberíamos ser. En La Paz, por ejemplo, o en Potosí están nuestros hermanos Urus, creo, Uruito, no sé. Hay una nación indígena que tampoco está insertado, ¿no? Entonces, así como los Chupiamonas, en Bolivia todavía hay naciones indígenas que no están siendo reconocidas, ¿no? Pero ejercemos derechos según la Constitución, ¿no? Pero como le digo, o sea, en algunas representaciones ya nos limitan también esas representaciones, hermano. Bien, muchísimas gracias, estimado hermano Lino Ilimuri. Vamos a ver si nuestro compañero ya ha solucionado su micrófono. Teníamos a nuestro compañero Pinto, que estaba solicitando la palabra. Una vez más, le ofrecemos la palabra. Bien, al parecer no ha podido solucionar el tema de su micrófono. Pues con ello ya vamos a dar por concluida nuestra participación con nuestro querido vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. Agradecidos infinitamente por haber asistido a este curso en la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de Derecho de los Pueblos Indígenas y Originarios, y pues comprometer su participación para una siguiente ocasión en la que podamos ya escoger un tema puntual con nuestros estudiantes y poderlo invitar para dar una conferencia magistral como lo ha hecho el día de hoy. Muchísimas gracias por esa participación, querido hermano Lino. Muchas gracias, estimado licenciado Fernando. Bueno, yo con gusto poder estar participando de estos espacios porque también yo puedo aprender, ¿no? De sus estudiantes, de ustedes, y ustedes pueden aprender también desde el conocimiento que nosotros tenemos, desde las vivencias de nuestros pueblos indígenas de la parte amazónica, ¿no? Del departamento y también del país, ¿no? Porque nosotros involucramos, ya le he mencionado, 34 naciones indígenas y no solo nosotros velamos el interés de nuestros hermanos del Departamento de La Paz, también en el marco de esa unidad tenemos que nosotros velar los intereses entre todos los pueblos indígenas, ¿no? También entre, como les decía, o sea, ese diálogo de hermandad sí tiene que haber entre nuestros hermanos de tierras altas también, ¿no? Porque somos indígenas, ¿no? Somos indígenas y creo que eso no nadie nos lo va a quitar, ¿no? El quechua, la aymara y todos los pueblos indígenas que estamos reconocidos, debemos hablar de esa hermandad, ¿no? Creo que
creando nuestras organizaciones de representaciones es donde nos hemos ido dividiendo las naciones y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pero veo de que tiene que haber estos espacios de diálogo, ¿no? Donde también podamos conversar de varios aspectos, ¿no? Y claro, estimado licenciado, en cuanto ustedes programen su materia, sus cursos, hagan una invitación, vamos a seguir participando, vamos a seguir compartiendo con ustedes lo que hemos aprendido también desde nuestras experiencias también o desde las formaciones académicas, ¿no? O desde algunos talleres que hayamos ido a pasar, porque esa formación viene desde abajo, ya les dije, ¿no? Desde los colegios, desde nuestras escuelitas, nos han venido formando y creo que el resultado de eso es hoy por hoy que la juventud está tomando el mando, digamos, de nuestras organizaciones sociales, pero con otra visión, ¿no? De sacar adelante a nuestras comunidades, a nuestros territorios y a nuestros pueblos indígenas. Bien, muchísimas gracias una vez más y a todos nuestros estudiantes. Les pedimos todavía guardar en la sala porque vamos a tener muy brevemente una participación adicional. Justo a propósito de lo que nos hablaba nuestro hermano Lino Ilimuri, hay varias organizaciones en el país y en el caso de La Paz tenemos varias organizaciones también. Otra de las organizaciones importantes es el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Collasuyo, y pues enseguida vamos a estar con él. Un abrazo fuerte a la distancia, hasta allá, hasta San José de Uchupiamonas, hasta allá, hasta la provincia Iturralde, hermano Lino, y ya lo vamos a tener muy pronto, una vez más invitado. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Gracias. Gracias. Bien, estimados estudiantes, a continuación quiero pedirle su tolerancia, vamos a brindarle unos minutos también para que nos dé una perspectiva desde el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Collasuyo. Está con nosotros quien ha sido por muchos años un técnico asesor de el CONAMAC, pero también ya es colega nuestro, es formado en ciencias jurídicas en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Es el querido hermano Víctor Medinaceli, a quien le pido por favor pueda ya brindarnos un poquito de cuál ha sido su experiencia y que nos puede hablar sobre el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Collasuyo, cómo está estructurado a nivel nacional, cómo está estructurado en el nivel departamental de La Paz. Víctor Medinaceli, ingeniero además de primera profesión y de segunda, ya egresado por supuesto de la universidad como jurista también. Víctor Medinaceli, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, estimado Fernando. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. No podemos percibir la imagen, pero adelante, por favor. Sí, pues en primer lugar, agradecido por la invitación. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Empezando por aclarar, si vale la expresión, de que yo he sido técnico del CONAMAC orgánicamente desde el 2009 hasta el 2011. Y hago la expresión orgánicamente en el entendido de que yo he sido y sigo siendo parte del Suyu Hachasuyu Pacajaque, del cual me he reconstituido, y por lo cual he sido partícipe de estos periodos de gestión, reitero, de manera orgánica, dado de que lastimosamente, como antes y creo hoy en día, hay muchos personajes que agarran el nombre de la organización y se autodenominan técnicos, y van inclusive por diferentes instituciones, instancias, a nombre de la organización, reitero, a nombre de esta situación, un poco aprovechando la buena fe de las personas que les abren las puertas, pero lastimosamente hay personas que se dedican a utilizar a una instancia pública, o mejor dicho, una instancia orgánica para sacar beneficio propio en algunos casos. No está de más esta aclaración porque, reitero, creo que es lo que pasa en muchas organizaciones, y es bueno que los estudiantes tengan claro de que además de ser una organización, también tiene sus propios objetivos ideológicos, filosóficos, por los cuales está en proceso de lucha en los diferentes ámbitos estatales como privados. Dada posterior a esta introducción, voy a ya entrar de lleno a lo que es el CONAMAC, que es el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo.
que justamente como mencionaba la anterior disertante, también tiene su representación en lo que viene a ser en el ámbito internacional al ser miembro fundador de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la CAOI. Básicamente, haciendo un poco de historia, la primera organización que se autodenominó indígena como tal fue la CIDOP, pero como ha mencionado el anterior disertante, su ámbito territorial se circunscribe exclusivamente al ámbito de tierras bajas. De ahí fue que ante la presencia ya de una estructura orgánica como es la CSUTB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, se abrió una interrogante que venía justamente a partir de cuál era el concepto ideológico y filosófico de las naciones preexistentes en tierras bajas, como tanto en tierras altas. Entonces, el concepto sindical o de trabajo como tal, sabemos que viene de una línea de la división de clases, pero el eje troncal para que naciera el CONAMAC justamente ha sido el principio de tierra y territorio, por lo cual se ha hecho una reconstitución, que es la palabra que se tomó y se toma como columna vertebral para los principios ideológicos y filosóficos, ya que ahí viene la interrogante, ¿qué soy? ¿Dónde estoy y hacia dónde voy? Y esto en el ámbito de que, si bien, por ejemplo, la ciudad de La Paz hoy en día está dividida territorialmente en el mismo departamento de La Paz, en los municipios respectivos, pero como dice la misma Constitución, anteriormente pertenecían a territorios ancestrales preexistentes, dentro de ellos, uno de ellos es Cachasuyo y Pacajaque, por ejemplo. Entonces, en ese marco, ¿cuáles son los principios que utiliza el CONAMAC como tal? Principios como es la dualidad y la complementariedad, lo que se conoce como el Chachahuarmi, por ejemplo, ¿no? Por eso es que, a diferencia de otras organizaciones, cuando se hace el ejercicio de autoridad en el CONAMAC, siempre se lo hace en pareja. No es simplemente que lo hace por un liderazgo propio, por ejercicio democrático del voto, si podemos llamar así, como en otras organizaciones, sino que se lo hace por pareja, es decir, por hombre y mujer que les toca hacer el turno en este caso. Después viene el tema de rotación, que significa que si nos vamos al ámbito territorial, está constituido en la constitución filosófica del CONAMAC a partir de los suyos, las marcas y los ayllus y por debajo las comunidades, que está también parcializada o dividida por parcialidades, que vienen a ser los urinsayas o los aranzayas, en lo que vendría a ser igual, tierras altas o tierras bajas dentro de lo que viene a ser el territorio de tierras altas específicamente. Y cuando hablamos de rotación significa dos elementos importantes. El primero de que cuando se hace el cargo no puede volver a repetirse el mismo, como pasa en otras organizaciones o como pasa en la forma de ejercicio de una autoridad de vía democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hace la rotación, ¿qué es lo que se preserva? Que todos tengan la oportunidad de ejercer el cargo y aprender del mismo. Es decir, que no es una visión excluyente como pasa en la forma de visión democrática, en donde se elige supuestamente al mejor por su capacidad y por voto mayoría. En este caso eso no existe, simplemente ya se asume el principio de rotación bajo el principio de ubicación territorial. Es decir, si nosotros, voy a poner un ejemplo, vivimos en una cuadra y se supone que este año me toca a mí hacer el cargo de junta de vecinos, digamos, al año le tocará a mi vecino y al subsiguiente año le tocará al vecino de mi vecino. Entonces, es la forma de preservar, de que, reitero, todos puedan hacer ejercicio del cargo y aprender del mismo, porque aquí no se trata de que se haga de que lo haga el mejor, sino de que todos aprendan a hacer el cargo y tengan de ese aprendizaje la capacidad de formarse y también empezar a ejercer su liderazgo. Y esta forma de rotación va de abajo hacia arriba, es decir, como mencionaba en la estructura territorial que maneja el CONAMAC, se parte de las comunidades, se parte luego al AILU, se parte luego a la marca, después se parte al suyo y después se llega al Consejo de Gobierno del CONAMAC, que es la máxima instancia de representación de los 16 suyos que tiene aglutinados, si se los puede denominar como regionales. Otro principio es el de la reciprocidad y otro principio es el de la redistribución. Entrando ya más o menos a denominarles regionales para un lenguaje más común, el CONAMAC más que regionales los denomina suyos, que son las naciones preexistentes a la colonia. Aquí es importante un poco rescatar el proceso de la constituyente,
en donde justamente por la presencia y hasta el día de hoy consolidada, ya no solamente como actores representativos de demandas locales, sino ya como actores políticos del denominado Pacto de Unidad, que está aglutinado o conformado por 5 organizaciones, que son CONAMAC, la CIDOF, la CSUCB, la Confederación anteriormente de Colonizadores y de Comunidades Interculturales y Bartolina Sisa. En este conjunto de las 5 organizaciones, y dada la esencia filosófica e ideológica de cada uno, fue que en la Constitución no solamente está la palabra indígena, sino está indígena original. Sí. Y ahí viene un punto, el CONAMAC como tal no se considera como una representación indígena, sino como una representación originaria, porque en los debates que hubo en el tema de la Asamblea Constituyente, ahí viene el tema inclusive de la expresión. Lo indígena viene a partir de la propuesta de Naciones Unidas para clasificar a las naciones indígenas. Pero yendo al diccionario, lo indígena más suena como indigente. Entonces, dentro del proceso, reitero, de debate interno como CONAMAC, nosotros somos indígenas, Esos golfos que vienen con zip. Entonces, por ahí viene el tema de indígena, originario, y ahí viene la complementariedad o la unión, no sé cómo llamarle el tema de esta palabra compuesta, pero conformado por o sea, con un solo conjunto de campesinos. ¿Por qué? Porque la CSUCB tiene una ideología y una posición y una estructura ideológica filosófica campesina. Reitero, en función a una posición de clasificación social. ¿No te Y sueltas? tanto como lo tienen los interculturales, como lo tiene Bartolina Sisa. Entonces, por eso que en la Constitución existe el denominativo indígena, originario, campesino. Y como CONAMAC reiteró, bajo el principio de tierra y territorio, no se denominan regionales, ni centrales, ni ningún nombre de este tipo, sino se denominan las naciones preexistentes a la colonia, que en el lenguaje aymara se les conoce como suyos. ¿Cuáles son estos suyos? Que son, bueno, en su momento eran 16, son más hoy en día: Hachacaranga, Quillacasinajaki, Charxcarajara, Caopa en Potosí, Jarajara Suyu, Ayos de Cochabamba, Hachapacjaqui, Uru, Sora, Callahuaya, Colla, Chichas, Chuy, Larecaja, Capacomasuyu, Yamparas, originarios de Yapacaní, comunidades de Tarija y pueblos afrodescendientes. Acá hago un pequeño paréntesis en el entendido de que qué pasaba con los afros. Los afros son preexistentes, estaban antes aquí o han venido obviamente por el tema de la colonia. Como pueblo afro, y aprovechando justamente como está pasando hoy en día en Chile, se pudo tener la oportunidad de reconfigurar la historia boliviana, poner a quienes estaban en la sombra a la luz y que puedan ser sujetos de derecho. Por eso el tema de la Constitución de 2009 pone a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Y eso es un hito histórico importante. ¿Por qué? Porque ahí justamente ya no se habla solamente de lo metafórico, sino se habla de tierra y territorio. Y por eso el tema de las naciones preexistentes. Pero el pueblo afrodescendiente no tiene territorio específicamente, pero si se darán cuenta, como pueblo afrodescendiente tampoco puede irse a la CSUCB, porque no solamente es un sindicato, tampoco pertenecía, digamos, a la CIDOF, tampoco puede ser una comunidad intercultural. Entonces ellos decidieron, en su proceso de organizarse, ser parte del CONAMAC. Entonces ellos son parte de la estructura del CONAMAC, pero no son un suyo, es decir, una nación preexistente. Dentro de lo que viene a ser específicamente en el caso de La Paz, las naciones preexistentes o suyos, tendría que ser Hachasuyo, Pacajaque, Collas, Larecaja, Capajomasuyo. Dentro de eso también hubo un proceso interesante de las comunidades de Tarija, los originarios de Yapacaní, que eran los hermanos migrantes, igual de la expresión. Ahora, obviamente que hay que aclarar un punto que es muy importante. Esto no es, bueno, yo estoy haciendo un poco de lectura de un afiche que sacamos en el 2009 durante el proceso de la Constituyente, y toda esta historia no es algo que yo me estoy inventando, es el proceso de investigación de diferentes instituciones, como el taller de historia, el TOA y otras investigaciones que han podido fortalecer de dónde existen esas naciones preexistentes con su territorio de igual manera.
lastimosamente desde más o menos unos cuantos años atrás, por el hecho de que no ha habido, digamos, apoyo al proceso de reconstitución. En un concepto muy personal, parece que hemos caído en una especie de retroceso dentro del propio CONAMAC. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en los últimos momentos que visité allá la sede, algunas autoridades estaban manejando el concepto de departamento, el departamento de La Paz, por ejemplo, ¿no? Eso en un criterio muy personal es un error fatal. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el proceso de reconstitución y descolonización, que ha sido la bandera del proyecto de la Constitución, justamente ha sido hacer visible lo que antes no era, vale decir, las naciones preexistentes. Y las naciones preexistentes han sido fragmentadas, divididas, parceladas por la colonia en los departamentos. Por tanto, sería una incoherencia, hablando específicamente del CONAMAC, querer darle valor a un departamento y decir nosotros somos un departamento con estos regionales, cuando esa no ha sido y no es el proyecto ideológico filosófico del CONAMAC. El proyecto ideológico y filosófico del CONAMAC es la reconstitución de las naciones preexistentes, las que acabo de mencionar hace un momento. Y por debajo de estas, reitero, la organización territorial es la marca y el AILO y debajo las comunidades. ¿Cómo se hace el ejercicio de cargo? De manera general, porque como comentaba el anterior disertante, igual que en la CIDOF, cada suyo tiene su forma genérica de organizarse, pero en lo general está el ejercicio de rotación por un año en cada AILO, en cada comunidad, igual en el principio de Chachahuarmi, y existe el MALCU de la comunidad o del AILO. Después hay diferentes denominadas comisiones. Está dentro de lo que viene el ámbito jurídico el MALCU de justicia. Evidentemente, ya entrando en lo que atañe a lo que viene a ser la justicia indígena originaria campesina y lo jurídico específicamente, en el artículo 190, 91 y 92 de la Constitución Política del Estado, habla específicamente de lo que viene a ser la ley de deslinde jurisdiccional en el artículo 192 y en la 191 que debe respetarse esta jurisdicción. Abro un pequeño paréntesis para no dejarlo suelto. Lastimosamente, de manera general, en toda la información que se puede buscar en internet o algunas personas que hablan del tema, confunden el tema del idioma con el tema del territorio. ¿Por qué? Porque hablamos de 36 nacionalidades, como acabo de mencionar, para tierras altas no somos solamente quechuas y aymaras, sino somos 16 naciones indígenas. Por tanto, si restamos de las 36 supuestamente existentes, las dos quechua y aymara, que serían 34 más 16, seríamos 50 naciones indígenas, naciones preexistentes a la colonia. Y les pongo y le aclaro por qué fundamento esto. Y reitero, no es una invención mía, sino la experiencia que he tenido al trabajar durante estos tiempos, durante 5 años en el CONAMAC orgánicamente, y aparte el proceso de reconstitución, de autorreconstitución personal, en el entendido de que, reitero, el eje fundamental, aparte de la reconstrucción, es tierra y territorio. Yo les consulto a ustedes, si solamente fuera quechuas y aymaras, entonces, ¿por qué en toda Bolivia, en tierras altas, no existe solamente dos tipos de poncho, el color rojo y el color verde, digamos? Si solamente fuéramos quechuas y aymaras, ¿no es cierto? Esto justamente porque cada nación indígena tiene su pertenencia a un territorio, y justamente la nación Hachazuy y Pacajaque tiene poncho negro por su representación e identidad territorial. Entonces, felicito este tipo de cursos, estimado Fernando, porque permite quizás un poco poner en debate esto y aclarar, porque se supone que el común del ciudadano no tiene que estar muy enterado de esto, aunque debería, ¿no? Pero personas que ya están siendo capacitadas y formadas tienen que tener claro, reitero, en lo que convendría, en lo que vendría a ser la posición ideológica filosófica del CONAMAC, que no solamente son, que no son 36 nacionalidades, sino serían inclusive 50. 32 de tierras bajas más 16 de tierras altas, lo que acabo de mencionar, y simplemente como ejemplo el tema de la vestimenta que está ligada a un territorio. Entrando, volviendo al punto sobre el tema de la justicia indígena originaria campesina, ya habiendo aclarado justamente por qué es indígena, originario y campesino, hay un tema que plantea la Constitución para que después nazca la ley de deslinde jurisdiccional, que es la igualdad o la pluralidad de jurisdicciones. De ahí es donde nace la ley 073, que como mencionaba también el anterior participante. En el artículo 10
reduce a delitos menores el tema de ejecución de esta ley, ¿no? De la aplicación de la justicia indígena. Y habla de tres ámbitos: el ámbito de vigencia personal, el material y el territorial. Donde nuevamente reitero, una columna principal es el ámbito territorial, porque la forma de ejercer esta justicia indígena no es la misma, ni en tierras altas, ni en tierras bajas, ni tampoco dentro de las mismas, entre los mismos suyos, por ejemplo, que vendrían a ser en el caso de Gachacarangas por Oruro, o en el caso de Gachazú por Pajaque, por aquí por La Paz. Ya entrando, digamos, a algunos ejemplos, dada esta ya línea clara dada por la ley de deslinde jurisdiccional, por ejemplo, ¿qué pasa con un robo de ganado? Esto, según la ley de deslinde jurisdiccional y aparte por usos y costumbres, lo podría solucionar el marco de justicia junto con el marco del AIRO, convocando una reunión y ver cómo se puede subsanar esto, identificando al responsable y obviamente haciéndole pagar, digamos, una sanción correspondiente. Pero ¿qué pasa si ya fuera un asesinato? Ahí interviene la justicia ordinaria y directamente ya no se hace responsable las autoridades del lugar, sino ya tendría que haber una intervención de la justicia ordinaria, pero aquí viene un paréntesis también. Sabemos cómo es el tema del proceso de la retardación de justicia. En muchos casos, como pasa también en el ámbito ordinario, no se puede dejar el delito al aire, ¿no es cierto? Entonces, aparte de que obviamente no sería tuición de la autoridad originaria hacer la sentencia correspondiente o tomar las medidas jurídicas del caso, pero dentro de la comunidad estas autoridades pueden ver formas de resarcimiento a la familia. Y aquí hago una aclaración en cuanto a la terminología. El término de justicia comunitaria, lastimosamente, primero no existe, segundo, de que ha sido mal utilizado y confundido específicamente con los actos de linchamiento. La ley de 073, el artículo 5 específicamente aclara eso, y que está prohibido, y la justicia indígena originaria como tal, campesina como tal, preserva la vida. Entonces, yo creo que es importante de aquí en adelante no confundir que la justicia indígena es lo mismo que la justicia comunitaria, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y lo principal, que la justicia indígena es única y exclusivamente ejercida por autoridades originarias, y reitero, tiene como línea principal el preservar la vida del que ha cometido algún tipo de delito. Ahora, aquí hay una situación. Cuando se supone que una autoridad originaria se cargo, se supone que está asumiendo un rol como si fuera el papá de una familia, entonces tiene que hacer lo mejor posible y cuidar a sus hijos, que vienen a ser el resto de los comunarios o quienes viven en la comunidad o en el aire. Pero si esta persona cometiera algún tipo de delito, no puede ser suspendido del cargo, salvo que el delito fuera muy grande, o reitero, como un asesinato, una violación en ese tipo, porque se supone que al ser el papá o asumir ese rol, también tiene que dar ejemplo al resto de la comunidad. Solamente cuando el delito fuera muy grande y existieran las pruebas correspondientes, y obviamente ya intervendría la justicia ordinaria, una autoridad que ejerce cargo puede ser suspendido o relevado por la comunidad según sus costumbres. Después, la autoridad, cuando entra a ejercer su cargo, tiene que terminar el mismo en el tiempo que le corresponde. Vale decir, por ejemplo, un año, que es lo normal en el tema de las comunidades y de los años, ¿no? Por otra parte, si se darán cuenta, bueno, he tratado de hacer lo más rápido posible. Hay otro tema que es el tema de la autonomía indígena, que está vinculado específicamente con el tema del territorio. Y ahí viene, no sé si escucharon el tema del conflicto que existe en este momento entre Oruro y Potosí en cuanto al salar, y es lo que decía anteriormente, ¿no? Por eso, o sea, en el caso de Conamac específicamente, nosotros no hablamos de departamentos, municipios, nosotros hablamos de suyos, marcas y ayllus, que es la constitución territorial preexistente a la colonia. Y la colonia ha venido a dividir esta constitución territorial. Por eso, por ejemplo, que en el caso de Oruro existen, o sea, entre las colindancias son familias que conviven entre ellos, pero quien ha dividido esto ha sido la colonia a partir de la división de departamentos, municipios y demás, ¿no? Entonces, el tema autonómico también es importante tomarlo en cuenta porque, como ustedes saben, también existe la potestad, mediante la ley de autonomías,
de que cada comunidad, de acuerdo a los procesos correspondientes, hoy en día pueden ejercer su poder territorial y su ámbito territorial de acuerdo a las características que tengas y estén conformados en su estatuto autonómico. Eso sería, estimado Fernando, y bueno, pues agradecer por la participación y a quienes quieran profundizar un poco en el tema, si desean pueden contactarse conmigo al 712-59266 y compartiré con ustedes si desean también o que desean adquirir una publicación que hice sobre el tema de autonomía indígena en donde se toca estos puntos y se profundiza un poco más de la estructura territorial en tierras altas. Muchísimas gracias, Fernando, y presto para cualquier consulta. Muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Víctor Medinaceli. A propósito, vamos a comentar también, seguramente en una siguiente ocasión, con mayor profundidad, el libro que ha sido ya publicado, ¿no? El libro sobre autonomías indígenas, y vamos a hablar también sobre justicia comunitaria. En todo caso, tenemos ahora a dos personas, dos de nuestros estudiantes, que van a hacer algunas consultas. No obstante, quisiera comunicarles a todos quienes participan como estudiantes, por favor, quedarse todavía en línea. Luego de la participación de Gualberto Nina, Alberto Apaza y de nuestro estimado invitado, los voy a dejar para que ustedes puedan organizarse con nuestro auxiliar de la materia y con un representante elegido aleatoriamente, no es el representante oficial, pero bueno, aleatoriamente hemos elegido a uno de ustedes para que nos pueda ayudar y es el compañero Héctor Pinto para distribuir para darles a conocer los grupos. En todo caso, Álvaro Apaza, muy buenas tardes. Adelante, por favor, con su consulta. Muy buenas tardes, doctor. Mi consulta es esta, doctor. Principalmente en el tema de justicia comunitaria, se entiende que un tema de violación debería ser visto por la justicia ordinaria, pero lastimosamente, como las comunidades son muy adentro y no existe justicia en esos lugares, entendemos que llegarían a solucionar ellos temas también así tan graves como son violaciones, asesinatos, homicidios, solucionan. Ahora es el tema este. Si hace 4 o 5 años atrás se ha solucionado un tema de violación con la comunidad y con el Giliri de la comunidad, después de 4 años vienen y denuncian la justicia ordinaria, ¿qué solución se le daría a este tema? Si ya se ha solucionado con la justicia comunitaria. El Giliri ya ha dado una sentencia a esta situación. ¿Tendría o no tendría valor? Esa sería mi consulta, doctor. Bien, muchas gracias. Le rogamos a Víctor Medinaceli tomar nota de esta consulta. A continuación está también Faustino Auca Vilca. Por favor, adelante con su consulta para que luego nuestro invitado pueda responder en conjunto. Adelante, Faustino. Faustino Auca Vilca. Adelante, por favor, con su consulta. Bien, al parecer algún... Doctor, sí, adelante, doctor, Faustino. Adelante, adelante. yo quería, Adelante. bueno, un saludo cordial al doctor Medinaceli. He escuchado que era asesor del CONAMAC, pero sin embargo no he escuchado de la fundación del CONAMAC, donde se ha fundado. Segundo, también, ¿qué organizaciones existían, los regionales? ¿Con qué nombres, no? Entonces hay que también poner claro. Tercero, ¿a ellos son discontinuos o continuos? Eso quería consultar al doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Faustino. Le rogamos su tolerancia, por favor, a Víctor Medinaceli, porque todavía está en lista Gualberto Nina Flores. Adelante, por favor, con la consulta correspondiente. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos los hermanos. Adelante. Realmente yo quería consultar, porque ahorita hablamos de continuidad territorial, pero ya hemos sido fraccionados por departamentos, provincias y municipios. ¿Y qué pasaría con la participación popular? Gracias, doctor. Muchas gracias. Y finalmente, nuestro estudiante Israel Medrano Álvarez para finalizar. Adelante, por favor, con su consulta.
Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Sí, mi consulta va referida a la ley 073 del régimen jurisdiccional. ¿Cuál es su percepción en cuanto a las tres vigencias que prácticamente están castrando, ¿no?, a lo que es el procedimiento jurisdiccional indígena originario campesino, que son la vigencia territorial, material personal, contradiciéndose con la norma, perdón, con la ley, con la Constitución Política del Estado del 2009, que dice que le da más facultad a la justicia indígena originaria campesina, pero termina contradiciéndose con la ley 073. Muchas gracias. Bien, ahora sí, estimado Víctor Medinaceli, adelante por favor con la respuesta a las consultas. Sí, bueno, voy a hacer una valoración jurídica más que todo, para que podamos enfocarnos o ver desde ese cristal más que todo, ¿no? En la primera pregunta se entendería de que debería intervenir la justicia ordinaria y hacer prevalecer su jurisdicción en función a la ley 073. Pero no olvidemos de que también en este caso se supone que tendría que empalmarse o verla con la 348, en donde claramente indica que se prohíbe la revictimización de la mujer. Por tanto, el bien jurídico tutelar sería el bienestar y salud emocional de la mujer, lo que equivaldría a decir que si ya la autoridad originaria ha solucionado el tema ante los problemas procesales y de carga procesal que tiene la ordinaria, y ha existido ya una solución dentro de la comunidad, ya no debería reabrirse el tema. Ahora, esto yo lo fundamentaría en el entendido de que, reitero, la parte afectada sería la única que pueda reabrir esto entre la justicia ordinaria. Pero aquí viene también el tema de que al vivir en comunidad se supone que todas las decisiones son públicas y la solución al mismo tiempo también es pública. Por tanto, la parte afectada, si ha sido solucionada, estaría conforme y aceptando esta solución y no reabrirla posteriormente. Entonces, hay vacíos, lastimosamente, que en vez de solucionar quizás ha abierto más vacíos la ley 073, porque como decía la última persona, en la Constitución se daba toda la fuerza a la justicia indígena originaria, pero con la ley 073 se le ha reducido a delitos menores. Y otros tipos de delitos tienen que ver la justicia ordinaria. Pero lastimosamente está así actualmente la relación entre ambas jurisdicciones, pero reitero, yo creo que viéndolo desde ese punto de vista y preservando el bien jurídico mayor que es la estabilidad de la víctima, sumándole el tema de la 348, si ya habría sido subsanado el delito, yo creo que no debería reabrirse, porque eso sería revictimizar a la víctima y poner en conflicto nuevamente, entre comillas, a la comunidad. En la segunda pregunta, el Consejo de Ayllus y Marcas de Collasuya ha sido fundado en marzo de 1997 y como mencionaba, ¿no?, el objetivo ideológico filosófico del CONAMAC es la reconstitución de los territorios ancestrales o de los suyos, las marcas y los ayllus. Por tanto, su continuidad territorial ha sido fragmentada por la colonia a partir de los departamentos, las provincias y los municipios. Lo que no significa de que a partir de la ley de autonomías, justamente estas fragmentaciones o estos territorios indígenas no puedan reconstituirse en su territorio y ejercer su propia autonomía. Claro que todavía no existen casos que existan entre una autonomía indígena entre todos los departamentos o entre dos municipios, pero ese era el objetivo justamente, la esencia de la Asamblea Constituyente en lo que viene a ser incluir y reconocer a las naciones preexistentes como sujetos de derecho. Entre lo que viene a ser la participación popular, prácticamente hoy en día, con la autonomía municipal, indígena y demás, ya viene a ser pasar, si vale la expresión, de lo que viene a ser la participación popular a una visión autonómica, que lastimosamente hasta el día de hoy tampoco se la está entendiendo muy bien, especialmente en la facultad legislativa que tienen las entidades territoriales autonómicas, ya que si nos fijamos en la mayoría de los municipios, inclusive en los capitales del departamento, como ser La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en los sextos troncales y en los restos de departamentos, o de municipios capitales del departamento, mejor dicho, las leyes le están haciendo simplemente declarativas, vale decir, se declara el Día Nacional del, qué sé yo, del caporal, por ejemplo, o se declara Nacional Día de la Cultura y demás.
pero no se están haciendo leyes que vayan en beneficio de la comunidad en ese espacio territorial. Y eso creo que es un hueco que todavía, o un desafío que tenemos todos en conjunto como juristas, de realmente entender que las leyes tienen que ser eso, tienen que ser leyes, no pueden ser decretos o leyes parche para, qué sé yo, prohibir que exista una fogata o que no se queme. Tienen que ser leyes que puedan, de acuerdo a las competencias exclusivas y, o privativas que tenga el Estado, nosotros las complementemos o las reglamentemos. Y en cuanto a la vigencia, a los tres ámbitos de vigencia que mencionaba en la última consulta, yo creo que me voy a la primera respuesta, ¿no? Desgraciadamente, entre comillas, la ley 073 ha reducido a lo mínimo a delitos de mínima cuantía, entre si fuera la expresión, lo que puede asumir la ley, la justicia indígena originaria y campesina, pero como dije y lo reiteró la participación en el tema de la violación del ejemplo de violación, hasta que la justicia ordinaria sobre lo cargado que está en la ciudad vaya a solucionar un tema o reciba o atienda un caso ahí a ellos que están lejos, obviamente la comunidad no se va a quedar cruzada de brazos, entonces asume automáticamente la autoridad indígena que no solamente toma decisión solo, sino es un consenso que se logra entre todos los presentes en la comunidad para preservar el bien mayor del daño que se haya causado y continuar con la estabilidad de la comunidad en la convivencia que tiene esto, ¿no? Esa sería una humilde experiencia y participación, estimado Fernando, y agradecer nuevamente por este espacio para poder compartir un poco lo que se ha vivido en su momento, ¿no? Muchísimas gracias una vez más a nuestro invitado y pues comprometerlo una vez más para una siguiente ocasión para comentar ya el libro que tiene que ver con autonomías y un proceso de construcción en nuestro país. Bien, estimados estudiantes, aquí concluimos nuestra clase de la fecha. Nos hemos excedido un poquito en el tiempo, dado que teníamos dos invitados que debían compartirnos fundamentalmente sus experiencias. Una vez más, ya están conformados los 9 grupos. Hemos logrado que sean, bueno, tomando el total de los inscritos en la materia, 23 por cada uno de nuestros grupos, 23 personas por cada grupo. Y reitero, serán Jorge Aliaga, nuestro auxiliar de la materia, y el estudiante elegido aleatoriamente, Héctor Pinto, quienes vayan coordinando la formación de grupos de WhatsApp para que ya al interior de cada grupo, cada uno de ustedes se pueda organizar nombrando un responsable del grupo y la tarea que va a consistir, una vez más, les reitero, en identificar cuántos pueblos indígenas, naciones originarias existen en el departamento que nos ha tocado explorar, ver cuál es su estructura orgánica, cuáles son sus régimen disciplinario de sanciones, etcétera, en su derecho consuetudinario que se ejecuta. Y por supuesto también contarnos un poquito respecto de la historia. La versión en la que pueden desarrollar el trabajo es libre, es decir, pueden hacer manuscrito, todo lo que investiguen, en formato de monografía o en formato de un resumen o una narración, un ensayo, como quieran ustedes, como mejor se sientan. Pueden hacer también esquemas o si quieren mapas mentales, como gusten, ustedes pueden desarrollar su trabajo. Ya la organización al interior de cada grupo será hasta el próximo sábado, de tal manera que les deseo que tengan una muy buena semana a partir de la fecha y nos vemos el próximo sábado a las 16:40. Buenas noches y muchísimas gracias. Hasta luego. Luego, licenciado. Hasta luego, doctor. Muchas El próximo gracias. sábado. Hasta luego, doctor. Muy interesante la clase de hoy. Hasta luego. Buenas noches, hermano Víctor Medinaceli. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Yuspar Peniatichiri. Sumac pasta pata. Jalaya, doctor. Ayala, Yuta. Hasta luego, doctor.
doctor. Luego, Hasta luego, doctor. luego, buenas noches. Recording stopped.